En menos de una semana, el hombre que controló el aparato represivo más grande del Tercer Reich pasó de tener poder absoluto a convertirse en un fugitivo sin mando. Su caída fue inmediata, su aislamiento total, y su nombre se transformó en una carga incluso para sus propios seguidores. Ninguna autoridad alemana quiso recibirlo, ningún aliado aceptó escucharlo. Tras la rendición, Himmler intentó escapar entre miles de soldados derrotados. Usó identidades falsas, cruzó controles y buscó una negociación que nunca existió. Cada movimiento reveló el derrumbe de su influencia. Cuando los británicos lo detuvieron, ya no era un líder, era un prisionero con una última decisión oculta: evitar cualquier juicio mediante veneno. Su captura expuso el final desordenado del sistema que había dirigido durante años. ¿Cómo cayó el hombre que dirigió el terror del Reich hasta convertirse en un fugitivo irrelevante? ¿Por qué eligió el suicidio antes que enfrentar un tribunal? Desmoronamiento del poder, la caída del Reich y el repliegue de Himmler. En la primavera de 1945, el edificio de poder que Heinrich Himmler había construido durante más de una década comenzó a desmoronarse con una velocidad que ni él mismo había previsto. Durante años, había concentrado en sus manos un aparato represivo sin precedentes: las SS, la Gestapo, la red de campos de concentración, los Einsatzgruppen y un sistema de vigilancia que penetraba cada rincón del Tercer Reich. Pero cuando la ofensiva soviética atravesó el Vístula en enero de 1945, abriendo una brecha irreversible en el frente oriental, toda esa estructura monumental empezó a fragmentarse. El nombramiento de Himmler como comandante del grupo de ejércitos. Vístula no respondió a criterios militares, sino a la confianza fanática de Hitler en sus colaboradores más cercanos. Sin embargo, las semanas siguientes demostraron su absoluta incapacidad para dirigir operaciones a gran escala. Se aferró a mapas y reportes, mientras las unidades bajo su mando se disolvían en retirada caótica. Este fracaso erosionó su autoridad incluso entre los oficiales de las SS, quienes hasta entonces lo habían considerado intocable. Cuando fue relevado discretamente del frente y enviado de regreso a Berlín, su posición política ya se había debilitado de forma irreversible. La dirección de las SS seguía dependiendo formalmente de él, pero la maquinaria que había administrado con precisión burocrática funcionaba cada vez peor. Los comandantes de campo empezaron a actuar de forma autónoma, buscando escapar, destruir documentos o evitar caer prisioneros. Las cadenas jerárquicas se desgajaban en todas direcciones. A finales de marzo, los informes que llegaban al cuartel general de las SS mostraban que la mayor parte de los campos en el este ya eran inaccesibles ante el avance soviético. Las evacuaciones forzadas saturaban los caminos y convertían la retirada en un escenario donde la disciplina se había erosionado por completo. Himmler recibió reportes de comandantes que pedían instrucciones urgentes, pero su control sobre el sistema se volvió casi simbólico. Al mismo tiempo, su relación con Hitler comenzó a deteriorarse de manera definitiva. Durante toda la guerra, Himmler había cultivado una imagen de servidor fiel y obediente, pero en privado soñaba con un papel político más amplio y creía que su posición podría convertirlo en un posible negociador para alcanzar una paz parcial. Este autoengaño se intensificó conforme la derrota se hacía inevitable. En abril, cuando las fuerzas soviéticas ya habían cruzado el Oder y los angloamericanos presionaban desde el oeste, Himmler empezó a sondear discretamente canales de comunicación con países neutrales. Creía que podía presentarse como la figura que garantizara el orden en una Alemania post-hitleriana. Para ello, necesitaba persuadir a los aliados de que representaba una alternativa estable al liderazgo del Führer. Esta idea carecía de cualquier fundamento. Era imposible que los aliados aceptaran negociar con el principal responsable del sistema de exterminio europeo. Sin embargo, Himmler persistió en esta fantasía política, convencido de que su condición de jefe de las SS no era tan conocida como temía. El punto crítico ocurrió cuando Hitler
recibió la confirmación de que Himmler había intentado contactar a los aliados occidentales a través del conde Folke Bernadotte. Lo que Himmler veía como un movimiento diplomático inteligente fue interpretado por Hitler como una traición inaceptable. El Führer, ya encerrado en su búnker y rodeado por el sonido de la artillería soviética, reaccionó con furia. El 28 de abril ordenó destituir a Himmler de todas sus funciones y lo expulsó del partido nazi. Esta orden marcó la ruptura definitiva entre ambos y dejó a Himmler convertido en un fugitivo político que ya no tenía poder real sobre nada. Para comprender la magnitud de esta caída es necesario observar la transición psicológica que experimentó en esos días. Durante años había vivido inmerso en una narrativa ideológica donde se consideraba a sí mismo un defensor de un orden racial y un servidor indispensable del proyecto nacional socialista. Pero con su destitución, esa autoimagen quedó aplastada. Lo que había construido lentamente se desmoronó en cuestión de horas. Las SS, que él había concebido como una élite ideológica destinada a durar siglos, se convertían ahora en grupos dispersos de soldados que solo buscaban sobrevivir o escapar. El ambiente en Berlín contribuyó a intensificar esta sensación. La ciudad era ya un campo de ruinas. Columnas de humo se elevaban sobre los barrios centrales, los edificios históricos estaban destruidos y la población civil se movía entre refugios mientras las explosiones sacudían el aire constantemente. Las comunicaciones entre las distintas dependencias del gobierno eran intermitentes y las órdenes del Führer llegaban con retraso, cuando no eran directamente contradictorias. Himmler observaba todo esto desde afuera, sin acceso al búnker y sin capacidad para modificar nada. Cuando recibió la noticia de que Hitler había designado a Karl Dönitz como su sucesor en el norte de Alemania, comprendió que cualquier posibilidad de recuperar influencia había desaparecido. Aunque aún conservaba escoltas leales y documentos que acreditaban su rango, en la práctica ya no tenía un cargo dentro del Estado. La autoridad que había ostentado durante más de 10 años se había reducido a un título vacío. Su reacción inmediata fue intentar mantener la apariencia de control. Ordenó a algunos subordinados defender oficinas, asegurar archivos o garantizar evacuaciones, pero estas instrucciones solo tuvieron efecto limitado. En paralelo, Himmler trató de evaluar las opciones para su supervivencia personal. Sabía que los aliados poseían información suficiente para considerarlo uno de los principales responsables de crímenes masivos. Conocía los informes interceptados por inteligencia británica sobre los Einsatzgruppen. Sabía que las evacuaciones de campos habían dejado rastros de atrocidades y era consciente de que su firma aparecía en numerosas órdenes logísticas relacionadas con deportaciones sistemáticas. Aunque confiaba en que una parte de su papel pudiera diluirse en la confusión final, comprendía que estaba demasiado expuesto. El hecho de que Hitler lo llamara traidor tuvo un impacto devastador en su autoestima. El régimen había cultivado un sistema moral cerrado donde la lealtad al Führer era la medida definitiva de valor personal. Ser señalado como traidor equivalía a perder toda legitimidad, incluso ante subordinados que le habían servido durante años. Muchos miembros de las SS lo abandonaron en cuanto supieron de la destitución. Oficiales que antes se inclinaban ante él, ahora se esforzaban por desvincularse, destruir documentos comprometedores o escapar hacia zonas que pudieran caer bajo la administración angloamericana. Mientras Berlín se hundía y el Reich colapsaba desde dentro, Himmler tomó una decisión que marcó el inicio de su vida como fugitivo: abandonar la representación pública de su cargo. Guardó sus documentos oficiales, vistió un uniforme simplificado y se desplazó hacia el norte, buscando regiones todavía controladas por fuerzas que podrían ser más receptivas a sus intentos de negociación. Fue en ese tránsito inicial, todavía lleno de contradicciones y expectativas irreales, cuando comprendió la magnitud del aislamiento político en el que se encontraba. La caída del Reich no solo se manifestó en la derrota militar, también se expresó en la disolución de las redes de poder internas. Comandantes que durante años habían actuado bajo un sistema rígido,
desertaban o se entregaban. Las oficinas administrativas quemaban archivos para evitar incriminaciones. Los ministerios dejaban de coordinarse. En ese caos, Himmler trató de reconstruir algún tipo de autoridad, pero cada intento encontró solo fragmentos de una estructura que ya no respondía a ningún centro. Su figura, antes temida y respetada, se convirtió en una sombra que trataba de encontrar un lugar en un estado inexistente. La transformación fue total. A finales de abril de 1945, Himmler dejó de ser uno de los hombres más poderosos de Europa para convertirse en un actor secundario en un escenario dominado por la desintegración. No tenía aliados, no tenía acceso al Führer, no tenía mando efectivo sobre tropas significativas y tampoco contaba con un plan viable. En su interior, trataba de convencerse de que aún podía influir en el futuro, pero cada paso que daba demostraba lo contrario. El fugitivo, huida, disfraces y la búsqueda inútil de una salida política. Cuando Heinrich Himmler abandonó Berlín a finales de abril de 1945, lo hizo con la convicción de que aún podía influir en el destino de Alemania. Aunque ya había sido expulsado del círculo de confianza de Hitler y despojado de todos sus cargos, se aferró a la idea de que su experiencia administrativa, su capacidad para imponer orden y su posición histórica dentro del régimen podían convertirlo en un intermediario útil para los aliados occidentales. Esa ilusión, basada más en su percepción distorsionada de sí mismo que en la realidad política, marcó cada uno de los movimientos que realizó desde ese momento hasta su arresto 3 semanas más tarde. El primer objetivo de Himmler era mantenerse en movimiento para evitar caer en manos de los soviéticos. Durante años había sido consciente del impacto devastador que las SS habían tenido en los territorios del Este. Sabía que la justicia soviética sería implacable y que, de ser capturado por el Ejército Rojo, su destino estaría sellado sin posibilidad de negociación. Por ese motivo, orientó su huida hacia el norte de Alemania, una región donde aún operaban unidades alemanas desorganizadas y donde las fuerzas británicas estaban más cerca que las soviéticas. Para él, la presencia británica representaba una esperanza mínima, pero al menos le ofrecía la posibilidad de ser escuchado antes de ser juzgado. En esos primeros días, Himmler aún contaba con recursos considerables. Disponía de un pequeño número de escoltas de las SS que habían decidido seguirlo, incluso después de su destitución. Entre ellos se encontraba Werner Grothmann, su ayudante personal, un hombre que había permanecido a su lado durante años y que conocía todos los aspectos de su vida pública y privada. También lo acompañaba Heinz Macher, un oficial joven y leal que había participado en la destrucción de documentos sensibles y en la evacuación de oficinas claves de las SS. Estos hombres representaban el último vestigio de la estructura de poder que Himmler había manejado, pero incluso ellos sabían que el viaje no tenía un destino claro. A medida que avanzaba hacia el norte, Himmler intentó mantener la apariencia de autoridad. Vestía un uniforme de general de las Waffen-SS y llevaba documentos que demostraban su rango. Sin embargo, era consciente de que esta imagen podía convertirse en una carga si era interceptado por fuerzas enemigas. En un entorno donde miles de oficiales capturados buscaban evitar ser identificados, portar un uniforme de las SS equivalía casi a una sentencia previa. Por ello, la posibilidad de adoptar una identidad falsa surgió desde el principio, aunque Himmler todavía no estaba preparado para desprenderse de los símbolos que habían representado su poder durante tantos años. El colapso militar del Reich favoreció su desplazamiento inicial. Las carreteras estaban llenas de soldados en retirada, civiles que huían del avance soviético, funcionarios de ministerios evacuados y pequeños grupos armados que operaban sin coordinación. En medio de este flujo constante, Himmler podía moverse sin llamar la atención, siempre que evitara los puestos de control intensamente vigilados. La fragmentación de la cadena de mando permitía que muchas unidades no supieran a quién debían detener o qué documentos debían verificar. Esta confusión le permitió avanzar hacia la región de Schleswig-Holstein.
donde creía que podría establecer contacto con el gobierno provisional de Karl Dönitz. Himmler seguía convencido de que Dönitz lo necesitaba, o al menos de que no podía prescindir de él. Había construido durante años la imagen de ser indispensable para la seguridad interna del Reich, un administrador competente que comprendía mejor que nadie la estructura policial y los mecanismos de control del Estado. Creía que, una vez que Hitler estuviera muerto, su experiencia podría ser útil para mantener el orden en un país devastado. Esta interpretación de su propio papel ignoraba por completo el hecho de que Dönitz y el resto del nuevo gobierno lo consideraban una carga peligrosa. Las potencias aliadas ya lo habían identificado como uno de los principales dirigentes del sistema de represión nazi, y cualquier intento de incorporarlo al gobierno habría sido interpretado como una señal de continuidad con el régimen anterior. La realidad política era mucho más compleja de lo que Himmler imaginaba. Dönitz había asumido el poder con un mandato claro: negociar la rendición alemana en las mejores condiciones posibles y evitar que el caos total se apoderara del territorio que aún quedaba bajo control alemán. En ese contexto, la presencia de Himmler representaba un obstáculo más que una ventaja. Su nombre estaba asociado de forma directa con los crímenes más graves del régimen, y los aliados habían dejado claro que no habría negociación alguna con figuras comprometidas en el exterminio sistemático. Dönitz lo sabía y había tomado la decisión de mantener distancia absoluta con el antiguo Reichsführer SS. No obstante, Himmler decidió continuar con esa estrategia. Intentó acercarse a la ciudad de Flensburgo, donde Dönitz había establecido su cuartel general, pero encontró todos los accesos controlados por oficiales que respondían a órdenes estrictas de no permitirle la entrada. Algunos sabían que Hitler lo había destituido. Otros simplemente no querían verse asociados con un personaje cuya reputación ya estaba marcada por crímenes que nadie quería cargar consigo. Por primera vez en más de una década, Himmler tuvo que enfrentarse a un rechazo abierto por parte de oficiales alemanes. La política de obsequiosa obediencia que había rodeado su figura desapareció de golpe. Había perdido toda capacidad de mando. Fue en ese momento cuando aceptó que debía adoptar una identidad falsa. Sus escoltas prepararon un disfraz basado en una mezcla de prendas militares y piezas civiles. El objetivo era evitar llamar la atención sin parecer completamente ajeno al entorno. Eligió el nombre ficticio de Heinrich Hitzinger, supuestamente un suboficial de la policía militar. El nombre fue escogido porque sonaba común y porque coincidía con la letra H de su monograma, lo que facilitaba su uso en documentos improvisados. Himmler llevaba además una venda sobre el ojo izquierdo, alegando una herida reciente, lo que le permitía desviar la atención de su rostro y justificar un aspecto cansado. Esta venda fue un elemento clave para reducir la posibilidad de ser reconocido, ya que su mirada, especialmente sus gafas redondas, había sido uno de sus rasgos más característicos durante años. Con esta nueva identidad, Himmler se integró en una columna de soldados en retirada que avanzaba hacia el norte. La idea era moverse dentro de un flujo humano constante donde pasar desapercibido fuera más fácil. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Himmler no estaba acostumbrado a ser tratado como un soldado de rango menor. Durante años había vivido en un entorno de servicio permanente, donde cada necesidad era atendida por sus asistentes. Ahora debía cargar su propio equipaje, caminar largas distancias, soportar la escasez de comida y compartir espacio con hombres que no sabían quién era. Este cambio forzado lo enfrentó a una realidad que jamás había experimentado, la del hombre común sometido a la incertidumbre del final de la guerra. Durante la marcha, Himmler intentó observar sin ser visto. Quería entender en qué estado se encontraba el país que había administrado y qué clase de ambiente político encontraría si llegaba a negociar con los británicos. Lo que vio fue un país destruido, pueblos arrasados, carreteras llenas de restos de vehículos abandonados, civiles exhaustos que caminaban sin saber a dónde dirigirse,
soldados que ya no obedecían órdenes y que a menudo preferían rendirse antes que continuar combatiendo. La moral de las tropas estaba completamente quebrada. Muchos sabían que la guerra había terminado incluso antes de la capitulación formal y solo buscaban una oportunidad para sobrevivir. El paisaje que atravesaban reflejaba la magnitud de la derrota alemana. Los campos agrícolas estaban abandonados, las granjas destruidas o saqueadas, los puentes volados para retrasar el avance aliado. En algunas aldeas, los habitantes habían colgado banderas blancas en señal de rendición anticipada, esperando que las fuerzas británicas o estadounidenses llegaran antes que los soviéticos. En otras, pequeños grupos de nazis fanáticos intentaban organizar defensas inútiles que solo prolongaban el sufrimiento de la población civil. Himmler observaba todo esto con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Incapaz de aceptar que el proyecto en el que había invertido toda su vida adulta se derrumbaba de forma tan completa. A pesar de su disfraz y de su intento de mezclarse con la multitud, Himmler no podía dejar de comportarse como una figura de autoridad. Varias veces intervino para sugerir rutas alternativas, reorganizar pequeños grupos o evitar disputas entre soldados. Estos gestos llamaron la atención de algunos miembros de la columna, aunque ninguno sospechó que se trataba del antiguo Reichsführer SS. Su manera de hablar, sin embargo, seguía siendo la de un oficial acostumbrado a dar órdenes, lo que lo hacía sobresalir más de lo conveniente. Grothman tuvo que recordarle en varias ocasiones que debía mantener un perfil más bajo, evitar dar instrucciones y limitar sus intervenciones al mínimo indispensable. En paralelo a estos movimientos, Himmler seguía alimentando la idea de que aún podía ofrecerse como negociador ante los británicos. Su razonamiento era simple. Si lograba ponerse bajo custodia británica antes de que se hicieran públicos todos los detalles sobre los crímenes del sistema que había dirigido, podría presentarse como un interlocutor político, y no solo como un responsable administrativo del exterminio. Esta lógica ignoraba el hecho de que numerosos documentos ya habían sido incautados y que los testimonios de supervivientes de los campos empezaban a circular entre los aliados. La dimensión de sus crímenes ya no podía ocultarse. La marcha hacia el norte continuó durante varios días. Himmler evitaba los caminos principales. Consciente de que los británicos estaban estableciendo controles cada vez más estrictos para identificar a miembros de las SS y otros altos funcionarios del régimen. El país estaba lleno de reportes sobre figuras nazis que intentaban escapar disfrazadas, por lo que cada puesto de control se había convertido en un punto crítico. Himmler debía presentar su identificación falsa, mantener una historia coherente y evitar cualquier gesto que lo delatara. Durante mucho tiempo lo logró, ayudado por el cansancio general y el flujo interminable de soldados desorientados. Las noches eran particularmente difíciles. Cuando acampaban en espacios improvisados, Himmler se mantenía despierto más que los demás, revisando sus documentos, reorganizando sus pertenencias o susurrando brevemente con Grothman. La distancia entre ellos se había reducido considerablemente. La autoridad implícita que Himmler ejercía sobre sus asistentes seguía presente, pero ahora estaba teñida por la fragilidad. Los tres sabían que cualquier error podía conducir al arresto inmediato. En esos momentos de vigilia nocturna, Himmler reflexionaba sobre su situación con una lucidez que durante el día trataba de reprimir. Comprendía que estaba huyendo no solo de los aliados, sino también de su propio pasado, de las decisiones que había tomado y de las consecuencias que ahora lo perseguían. Conforme avanzaba hacia los límites de la región controlada por los británicos, Himmler trató de evaluar por última vez sus posibilidades. Sabía que no podía acercarse a Flensburgo ni a ninguna instalación militar alemana, ya que su nombre estaba en las listas de los más buscados. También descartó la posibilidad de huir al extranjero. Las rutas hacia Dinamarca estaban cerradas y no existía un país neutral dispuesto a recibir a un hombre con su historial. Solo le quedaba una opción: entregarse en condiciones que le permitieran intentar influir en su tratamiento como prisionero.
Esta estrategia lo llevó a aproximarse deliberadamente a una zona donde se establecían controles británicos, pero sin anunciar su identidad. Pretendía que su detención fuera rutinaria, que los británicos lo procesaran como un soldado más, y que luego, una vez en un entorno más controlado, él mismo se identificara para entablar un diálogo con un oficial de alto rango. Era un plan construido sobre una serie de suposiciones erróneas, pero Himmler no tenía otra alternativa. Sus días como fugitivo estaban tocando a su fin, aunque él aún no lo supiera con certeza. Paso a paso hacia la captura, los días finales antes del arresto británico. A mediados de mayo de 1945, la situación de Heinrich Himmler se había reducido a un grado de vulnerabilidad que él mismo nunca habría considerado posible años atrás. Con el Reich oficialmente rendido, las estructuras estatales fragmentadas y la mayoría de sus antiguos colaboradores muertos, fugitivos o ya bajo custodia aliada, los últimos días antes de su captura se convirtieron en un tránsito marcado por el miedo, la improvisación y una serie de errores que él no supo interpretar a tiempo. Himmler avanzaba hacia el norte de Alemania creyendo que aún era dueño de su destino, cuando en realidad caminaba por un terreno completamente controlado por potencias que ya habían decidido que no habría negociación posible con ningún dirigente del aparato de exterminio nazi. Después de abandonar la columna principal de soldados con la que se había integrado, Himmler y sus acompañantes, Werner Grothmann y Heinz Matscher, comenzaron a desplazarse en pequeños grupos, cambiando constantemente de dirección para evitar los movimientos más intensos de tropas británicas. Sus intentos de pasar desapercibidos estaban condicionados por la necesidad permanente de encontrar alimentos, lugares donde descansar unas horas y rutas que no los condujeran a sectores donde se realizaban registros exhaustivos. En aquellos días, cientos de miles de prisioneros de guerra y desplazados se movían sin control por el territorio, lo que generaba un entorno caótico que podía favorecer el anonimato, pero también incrementaba las probabilidades de encuentros inesperados con patrullas británicas. En este contexto, Die Himmler cometió un error estratégico fundamental. Subestimó la eficacia con la que los aliados estaban ejecutando el proceso de identificación de criminales de guerra. Aunque la guerra había terminado de forma oficial el 8 de mayo, las fuerzas británicas habían establecido un sistema rápido y organizado para detectar a miembros de las SS, la Gestapo y el partido nazi. Todos los puestos de control estaban instruidos para prestar atención a comportamientos nerviosos, documentos sospechosos, uniformes alterados y explicaciones incoherentes. Himmler ignoraba la magnitud de estos procedimientos y seguía actuando como si la fragmentación del ejército alemán significara que el mismo desorden afectaba a las fuerzas enemigas. Creía que podía aprovechar el caos, cuando en realidad se movía dentro de una red de vigilancia extremadamente activa. Los británicos habían desarrollado un método sistemático para identificar a oficiales de alto rango que intentaban ocultarse. Cada puesto de control contaba con listas actualizadas de personas buscadas, fotografías de los principales dirigentes nazis y personal entrenado para detectar inconsistencias en documentación falsificada. Además, habían establecido protocolos específicos para revisar a cualquier individuo que portara insignias de las SS, cicatrices de tatuajes removidos o características físicas que coincidieran con las descripciones de criminales de guerra conocidos. Este nivel de organización contrastaba radicalmente con el caos que reinaba del lado alemán, creando una asimetría que Himmler no había calculado correctamente. El disfraz que utilizaba consistía en una mezcla de ropa civil y algunas partes de uniforme. Conservaba sus gafas redondas, un rasgo distintivo que intentaba neutralizar mediante la venda sobre el ojo izquierdo, que lo hacía parecer herido y justificaba un aspecto descuidado. Llevaba además documentos que lo identificaban como Heinrich Hitzinger, un supuesto suboficial de la policía militar. Estos papeles tenían un nivel de fabricación rudimentario, pero convincente a primera vista, especialmente en un contexto donde los británicos estaban abrumados procesando a miles de militares alemanes cada día. No obstante, este disfraz tenía una vulnerabilidad crítica.
Himmler no conocía en profundidad los detalles burocráticos que correspondían al rango y unidad que decía representar. Esto significaba que, ante cualquier oficial británico meticuloso, podía cometer errores fatales. Durante estos últimos días, Himmler y sus acompañantes cambiaban constantemente su ruta para evitar caminos donde observaran columnas grandes de soldados alemanes capturados. Sabían que esos grupos eran sometidos a una verificación más rigurosa y temían que la presión de las revisiones terminara por delatarlos. Himmler caminaba largas distancias a pie, algo a lo que no estaba acostumbrado, y ese esfuerzo físico inusual lo dejaba exhausto. Antes de su fuga, había vivido durante años en un entorno protegido, con transporte permanente, alimentación regular y atención médica. La falta de estas comodidades básicas lo debilitó con rapidez, haciendo que cada jornada de desplazamiento fuera más difícil que la anterior. El agotamiento físico comenzaba a manifestarse en su apariencia. Su rostro mostraba signos evidentes de cansancio extremo: ojeras profundas, piel pálida, labios agrietados y una expresión de tensión permanente que resultaba difícil de ocultar. Sus movimientos se habían vuelto más lentos y torpes, y en ocasiones necesitaba detenerse para recuperar el aliento. Grothmann y Macher observaban con preocupación este deterioro, conscientes de que un Himmler visiblemente debilitado llamaría más la atención en los controles. Intentaron convencerlo de descansar más tiempo, pero él insistía en continuar el movimiento, obsesionado con la idea de que cada hora perdida reducía sus posibilidades de llegar a un punto donde pudiera negociar su entrega. A pesar de su fatiga, Himmler mantenía una obsesión constante por evaluar cualquier ruta posible que pudiera conducirlo a una posición ventajosa frente a los británicos. Seguía convencido de que, en algún momento, podría revelar su identidad ante un oficial aliado que estuviera dispuesto a escucharlo. Esta ilusión se fortalecía cada vez que lograba sortear un puesto de control o cuando algún soldado británico apenas mostraba interés en revisar sus documentos. Para él, cada pequeño éxito reforzaba la creencia de que aún tenía cierto margen de maniobra. Pero esta interpretación no se basaba en la realidad, sino en la necesidad desesperada de encontrar una salida. El grupo de Himmler decidió dirigirse hacia la región de Bremervörde, donde se habían reportado movimientos de tropas británicas, pero también amplias zonas aún sin patrullaje constante. Su objetivo era llegar a un área donde pudieran entregarse sin demasiada atención inicial. Buscaban un lugar donde no fueran registrados con rigor y donde pudieran plantear posteriormente una autodeclaración de identidad en condiciones más controladas. Esta estrategia era completamente equivocada, pues los británicos ya habían recibido órdenes de capturar a cualquier sospechoso de rango superior y realizar verificaciones detalladas, incluso en casos aparentemente rutinarios. El tránsito hacia Bremervörde estuvo lleno de obstáculos. En varias ocasiones, Himmler y sus acompañantes se toparon con pequeños destacamentos alemanes que no sabían si debían rendirse o resistir. Estos grupos, nerviosos y desorientados, podían volverse peligrosos si descubrían la identidad del fugitivo. Himmler evitaba interactuar con ellos lo más posible, cruzando caminos secundarios o rodeando aldeas para reducir riesgos. Cada encuentro era un momento de tensión creciente, pues cualquier soldado alemán, por desesperación o por interés, podía intentar entregarlo a los aliados a cambio de un trato favorable. El paisaje que atravesaban reflejaba la devastación completa del norte de Alemania. Los bosques estaban llenos de refugiados que habían construido campamentos improvisados. Las carreteras secundarias mostraban señales de combates recientes: cráteres de bombas, vehículos militares destruidos, trincheras abandonadas. En algunas zonas, los cadáveres de soldados alemanes permanecían sin enterrar, testimonio silencioso de los últimos enfrentamientos antes de la rendición. Esta visión del colapso total del país que había administrado durante años generaba en Himmler una mezcla de incredulidad y amargura que trataba de reprimir sin éxito. A medida que avanzaban, Himmler empezó a mostrar signos de tensión psicológica profunda.
pasaba largos silencios mirando el camino, hablaba poco y confiaba en exceso en la iniciativa de Grothman y Macher. Esta situación marcaba un contraste con el hombre que había dirigido vastas estructuras represivas con autoridad absoluta. El aislamiento, la fatiga y la conciencia parcial de la inevitabilidad de su captura habían comenzado a erosionar su capacidad de decisión. Aunque seguía dando instrucciones, éstas eran cada vez más imprecisas y respondían más a su estado emocional que a un análisis realista. Incluso su postura corporal había cambiado. Caminaba encorvado, con movimientos lentos y frecuentes pausas. Un momento crítico ocurrió cuando el grupo se aproximó al río Oste. La región estaba controlada por tropas británicas que habían establecido una red de puestos de inspección para filtrar a antiguos miembros de las SS. Himmler y sus escoltas tuvieron que esperar durante horas en una zona boscosa mientras observaban el paso constante de prisioneros alemanes siendo escoltados por soldados británicos. Durante ese tiempo, Himmler reflexionó sobre sus opciones y llegó a la conclusión de que no podía retroceder. Sabía que el cerco aliado se estrechaba cada día más. Su única estrategia era continuar hacia el norte y esperar que en algún punto el control británico fuera menos severo. La decisión de continuar hacia Bremervörde fue probablemente uno de los movimientos más importantes y más desafortunados que tomó en sus últimas horas como fugitivo. El 21 de mayo de 1945, Himmler y sus dos acompañantes se acercaron a un puesto de control británico, confiando en que su apariencia desgastada y sus documentos falsos serían suficientes para evitar sospechas. A primera vista, el grupo parecía similar a cientos de pequeños contingentes alemanes que vagaban sin dirección tras la rendición. Sin embargo, la entrada al puesto estaba vigilada por miembros del Servicio de Inteligencia Militar británico, quienes habían recibido órdenes estrictas de someter a revisiones más intensas a cualquier individuo que presentara signos de haber sido parte de cuerpos especiales, incluidos los suboficiales de policía militar. El primer indicio de peligro se produjo cuando un soldado británico observó que Himmler evitaba el contacto visual directo, a pesar de su supuesto rango. La mayoría de los suboficiales alemanes, incluso en la derrota, mantenían una postura más erguida y una actitud más formal ante controles militares. Himmler, en cambio, mostraba un nerviosismo evidente que contrastaba con su historia declarada. Además, su venda sobre el ojo izquierdo llamó la atención, ya que no presentaba señales de una herida reciente. Esta discrepancia generó una duda inicial, suficiente para que los británicos decidieran separarlo del grupo. Cuando los soldados pidieron revisar sus documentos, Himmler los entregó sin titubear, intentando aparentar seguridad. No obstante, su identificación tenía detalles incorrectos en aspectos administrativos que podían pasar desapercibidos para un oficial alemán promedio, pero no para los británicos, quienes habían recopilado información detallada sobre la estructura de la policía militar alemana. Ante la inconsistencia de sus papeles, decidieron conducirlo junto con sus acompañantes a una zona de inspección más estricta. Fue en este momento cuando Himmler comprendió que el margen de maniobra se había reducido casi a cero. Los británicos notaron varios elementos sospechosos adicionales. La ropa que llevaba Himmler, aunque presentaba aspecto civil, conservaba costuras y botones que sugerían haber sido parte de un uniforme militar de calidad superior a la de un simple suboficial. Sus manos, además, no mostraban las callosidades típicas de alguien que había trabajado en el campo o realizado labores físicas intensas durante la guerra. Eran las manos de un burócrata, suaves y cuidadas, incompatibles con la historia que su documentación pretendía contar. Estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, se acumulaban para formar un cuadro de inconsistencias que no podía ignorarse. Aún así, Himmler trató de mantener la compostura. Durante el trayecto hacia el edificio de control, mantuvo una expresión rígida y evitó comentar con sus acompañantes lo evidente. El proceso de identificación había empezado a funcionar en su contra. Intentó persuadirse de que aún podía revertir la situación, presentándose como un oficial dispuesto a colaborar.
pero su propia conducta lo traicionaba. Los soldados británicos notaron que su paso era irregular, que parecía concentrado en ocultar el área de su boca y que hablaba con una voz innecesariamente baja, comportamientos que, sumados, despertaban todavía más inquietud. Al llegar a la estación de identificación, le pidieron que se quitara las gafas y la venda para realizar una inspección médica. Fue este momento el que marcó el inicio del fin. Himmler sabía que su rostro era conocido, que existían fotografías recientes distribuidas entre los aliados y que cualquier oficial con un entrenamiento básico podía reconocerlo. Su respuesta fue retrasar la inspección con pequeños gestos, mover lentamente las manos, fingir incomodidad, ajustarse la ropa. Pero estas maniobras solo incrementaron las sospechas. Un oficial británico solicitó que se le examinara la boca, procedimiento habitual para identificar cápsulas de cianuro. El movimiento reflejo de Himmler al cerrar los labios con fuerza fue demasiado evidente. A partir de ese instante, los británicos ya no tenían dudas de que se trataba de alguien importante. Aún no sabían exactamente quién, pero reconocían que su comportamiento no era el de un suboficial cualquiera. Ordenaron su traslado inmediato a un punto de interrogatorio más riguroso en la localidad de Westertimke. Fue allí donde, finalmente, los intentos de Himmler por preservar su identidad falsa se desmoronaron por completo. Sin embargo, el momento exacto en que los británicos pronunciaron su nombre, y él no pudo negarlo más, pertenece ya a la siguiente etapa de esta historia: el arresto formal, la revelación de identidad y los últimos minutos de vida del arquitecto del sistema de exterminio nazi. El arresto, identificación, interrogación inicial y desmoronamiento psicológico. El traslado de Heinrich Himmler al centro de interrogatorio en Westertimke marcó el comienzo de su confrontación directa con la realidad que había estado evitando desde la caída del Reich. Hasta ese momento, todavía se había permitido creer que podía controlar su destino mediante la discreción, la astucia o la simple suerte. Pero una vez separado del flujo de prisioneros ordinarios y conducido bajo vigilancia británica más rígida, esa ilusión comenzó a desintegrarse con rapidez. Los oficiales que lo custodiaban no sabían aún cuál era su identidad real, pero intuían que el hombre al que habían detenido no era un soldado cualquiera que intentaba regresar a su hogar. Había en él una tensión anómala, un lenguaje corporal vigilante, una intensidad interna difícil de ocultar. Cuando llegó al centro de registro, los británicos lo llevaron a una sala donde procesaban a individuos considerados sospechosos o de interés especial. Era un edificio militar improvisado, adaptado para el flujo constante de prisioneros que debían ser identificados, clasificados y enviados a distintos destinos. En aquel espacio austero, lleno de mesas plegables, cajas de documentos, archivadores y lámparas que colgaban de cables expuestos, Himmler comprendió que estaba cruzando un umbral decisivo. A diferencia de los primeros controles, donde podía confiar en pasar desapercibido, ya no tenía posibilidad de mezclarse entre la multitud. Estaba solo, bajo la mirada directa de oficiales entrenados, y su destino dependía de su capacidad para sostener una mentira que él mismo sabía que se debilitaba. Los británicos comenzaron el procedimiento habitual: revisión de documentos, verificación física, análisis de comportamiento y confirmación de identidad mediante registros. El primer paso fue sencillo. Le pidieron nuevamente su identificación y él volvió a presentar los documentos de Heinrich Hitzinger. El oficial que los examinó, un miembro del Servicio de Inteligencia Militar, detectó inmediatamente que los papeles tenían una confección demasiado rudimentaria. Aunque no podía asegurar que eran falsos, la impresión general era que no coincidían con los estándares habituales de la policía militar alemana. Las inconsistencias administrativas, así como el deterioro desigual del papel, hacían evidente que la identificación podía haber sido fabricada recientemente. Esto no bastaba para concluir una falsificación, pero sí para justificar un examen más profundo. El oficial británico examinó cada detalle de los documentos con meticulosidad. Comparó la fotografía adjunta con el rostro del prisionero,
observó las firmas y sellos oficiales buscando irregularidades, verificó las fechas de emisión y comprobó si la información contenida correspondía con los registros que los británicos habían compilado sobre las diferentes unidades de la policía militar alemana. Cada uno de estos pasos incrementaba la tensión en la sala. Himmler permanecía sentado, inmóvil, consciente de que cualquier gesto nervioso podía delatar su ansiedad. Intentaba controlar su respiración, mantener las manos quietas y sostener una expresión neutra, pero el esfuerzo mismo de aparentar calma generaba una rigidez corporal que resultaba sospechosa. El siguiente paso fue la revisión física. Himmler fue escoltado a una mesa donde lo esperaba un médico británico encargado de inspeccionar a los prisioneros. Los métodos eran directos: verificar heridas, identificar posibles señales de peleas recientes, comprobar signos de intoxicación o enfermedad. Cuando le pidieron que se quitara la venda del ojo, Himmler dudó un instante. Esa vacilación, aunque breve, fue suficiente para aumentar las sospechas. Al retirar la venda, quedó claro que no había una herida grave debajo. La piel estaba ligeramente irritada por la fricción del vendaje, pero no había hematomas ni cicatrices. El médico no dijo nada, pero anotó el detalle, consciente de que los disfrazados solían exagerar lesiones para distraer la atención. A continuación, le solicitaron que abriera la boca. Este procedimiento se había convertido en una de las prioridades del personal aliado, pues sabían que muchos altos mandos nazis llevaban cápsulas de cianuro ocultas entre los dientes o incrustadas en dispositivos improvisados. Himmler reaccionó de inmediato, apretó los labios con fuerza, bajó ligeramente la cabeza y trató de ganar unos segundos. Fue ese gesto defensivo lo que llamó definitivamente la atención del oficial al mando. Un soldado que de verdad no tenía nada que ocultar habría cumplido la orden sin resistencia. La negativa silenciosa de Himmler fue una señal inequívoca de que había algo más detrás de su identidad declarada. Los británicos insistieron con firmeza. Ordenaron que varios soldados lo inmovilizaran parcialmente, no con violencia, sino colocándose a ambos lados para limitar sus movimientos. Himmler sabía que la inspección bucal era inminente y que, de descubrir la cápsula que llevaba oculta entre los molares, toda la fachada de su disfraz se derrumbaría. Este descubrimiento, sin embargo, no fue necesario para que los británicos decidieran que había que aislarlo. La sospecha ya era suficiente. Fue conducido a un cuarto más pequeño, donde lo dejaron bajo vigilancia mientras se preparaba un procedimiento de identificación más riguroso. En esa habitación, Himmler permaneció sentado durante varios minutos, bajo la mirada constante de dos soldados armados. No hablaba, no hacía preguntas, no trataba de negociar. Simplemente esperaba. Este silencio, lejos de ser una muestra de serenidad, reflejaba un estado de tensión extrema. Sabía que cualquier palabra mal escogida podía precipitar la revelación de su identidad. También sabía que, si intentaba recurrir a su antiguo rango para intimidar o negociar, su máscara se desmoronaría. Por primera vez en muchos años estaba desprovisto de poder real. No podía ordenar, no podía persuadir, no podía invocar autoridad alguna. La sala en la que aguardaba era deliberadamente austera. No había ventanas, solo una puerta cerrada y una pequeña rejilla de ventilación cerca del techo. La iluminación provenía de una única bombilla que colgaba del centro, creando sombras marcadas que acentuaban la atmósfera opresiva del lugar. Los dos soldados que lo vigilaban mantenían sus rifles en posición de descanso, pero sus ojos nunca dejaban de observarlo. Habían sido instruidos para detectar cualquier movimiento sospechoso, especialmente aquellos dirigidos hacia la boca o el cuello, zonas donde típicamente se ocultaban dispositivos letales. Los británicos solicitaron entonces la presencia de un oficial especializado en identificación de altos cargos nazis, alguien que conocía los rostros más buscados del Reich y que había estudiado las modificaciones físicas que podían intentar para evitar ser reconocidos. Cuando este oficial entró en la sala de interrogatorio, observó a Himmler con detenimiento.
No necesitó mucho tiempo. A pesar de la barba incipiente, la palidez extrema y el cansancio visible, los rasgos generales coincidían con las fotografías que había visto repetidas veces durante los últimos meses. La forma alargada del rostro, los pómulos prominentes, el puente estrecho de la nariz, la mandíbula delgada y, sobre todo, la expresión que mezclaba rigidez y tensión, típica de un hombre acostumbrado a ejercer control con frialdad burocrática. Para confirmar sus sospechas, pidió comparar el rostro de Himmler con una serie de fotografías que llevaba consigo. Se realizó una inspección rápida pero meticulosa. En cada imagen aparecía una versión diferente del Reichsführer SS, con uniforme completo en ceremonias oficiales, en reuniones con otros dirigentes del partido, durante visitas de inspección a instalaciones militares. Las coincidencias eran demasiado claras. El oficial no necesitó ninguna confesión. Simplemente cruzó los brazos y dijo al resto del personal que debían reforzar la custodia del prisionero, pues se trataba de un individuo extremadamente importante. Fue entonces cuando Himmler, viendo que su disfraz no podía sostenerse más, pronunció por primera vez unas palabras que reconocían implícitamente quién era. No lo hizo con arrogancia ni con desesperación. Fue un acto casi mecánico, fruto de la inevitabilidad. Se identificó como Heinrich Himmler, ex jefe de las SS. El silencio que siguió fue pesado. En aquella sala pequeña, la presencia del hombre responsable de uno de los sistemas de exterminio más vastos de la historia provocó un impacto inmediato, incluso entre soldados que no conocían en detalle la magnitud de sus crímenes. La revelación transformó instantáneamente la atmósfera del lugar. Los soldados que lo custodiaban endurecieron su postura. Los oficiales intercambiaron miradas significativas y el ritmo de las operaciones se aceleró. Todos comprendían que tenían ante ellos a uno de los arquitectos principales del terror nazi, alguien cuyo nombre aparecía en innumerables documentos relacionados con deportaciones, ejecuciones masivas y la administración de los campos de exterminio. La responsabilidad de mantenerlo con vida y bajo custodia segura se volvió prioritaria. Los británicos reaccionaron con disciplina profesional. No hubo gritos, no hubo violencia ni expresiones de repulsión. Actuaron con frialdad metódica. Sabían que Himmler debía ser interrogado, procesado y puesto bajo custodia estricta para evitar cualquier intento de suicidio. Le retiraron cualquier objeto personal, revisaron sus bolsillos minuciosamente y examinaron cuidadosamente sus ropas en busca de dispositivos ocultos. También reforzaron la vigilancia en torno a él, asegurándose de que siempre hubiera al menos 2 soldados a menos de 1 metro de distancia. La posibilidad de que Himmler llevara una cápsula de cianuro seguía siendo alta, y los británicos estaban decididos a evitar que ocurriera lo que ya había sucedido con otros altos dirigentes nazis capturados. El registro de sus pertenencias reveló elementos que confirmaban su identidad más allá de cualquier duda. Entre sus objetos personales encontraron un cepillo de dientes con las iniciales H&H grabadas discretamente en el mango, un par de gafas de repuesto con graduación específica que coincidía con los registros médicos de Himmler, y varios documentos parcialmente destruidos que contenían notas en su caligrafía característica. Estos hallazgos fueron catalogados meticulosamente y guardados como evidencia material de la captura. Con su identidad confirmada, lo trasladaron a otro edificio donde se realizaban interrogatorios preliminares. Este lugar era aún más sobrio que el anterior, paredes desnudas pintadas de un gris institucional, una mesa metálica atornillada al suelo, 2 sillas de madera sin cojines, una lámpara colgante y un pequeño botiquín médico en una esquina. Himmler fue sentado frente a la mesa y esposado de manera que no pudiera llevarse las manos a la boca sin ser detectado inmediatamente. El oficial a cargo se ubicó frente a él, acompañado por un intérprete alemán que había servido durante meses en la búsqueda e identificación de criminales de guerra. El interrogatorio inicial no buscaba obtener confesiones detalladas ni información estratégica de alto nivel.
Su propósito era establecer una base clara para la posterior transferencia del prisionero a instalaciones más adecuadas para interrogatorios extensos. Le preguntaron por su intento de huida, por las identidades falsas que había utilizado, por sus acompañantes y por su paradero exacto desde la caída de Berlín. Himmler respondió con una precisión burocrática que parecía automática, un reflejo de su personalidad administrativa. Explicó sus movimientos en términos casi técnicos, como si aún estuviera redactando un informe para sus superiores. Intentó presentarse como alguien que deseaba cooperar, dando a entender que poseía información valiosa sobre la estructura del antiguo régimen y sobre la situación política de Alemania. Lo que los británicos percibieron en ese momento fue la profunda desconexión psicológica entre el hombre que hablaba y la realidad que lo rodeaba. Himmler seguía usando el tono de un funcionario de alto rango, como si esperara ser tratado con respeto institucional basado en su experiencia administrativa. No había comprendido que, para los aliados, él no era un interlocutor válido, sino un prisionero implicado en crímenes de magnitud histórica. Esta disonancia entre su autoestima y su situación real se reflejaba en cada frase. A pesar de la derrota total del régimen que había servido, Himmler actuaba como si aún pudiera influir en su tratamiento, como si la jerarquía a la que había pertenecido siguiera teniendo algún valor funcional. El oficial británico encargado del interrogatorio tomó notas detalladas, pero no mostró ninguna reacción emocional ante las explicaciones de Himmler. Su función era documentar, no juzgar. Sin embargo, resultaba evidente que el prisionero no comprendía la gravedad de su situación. Cuando Himmler sugirió que podría proporcionar información útil sobre la organización interna de las SS y los mecanismos de control estatal que había desarrollado, el oficial simplemente asintió sin comprometerse. No había interés en negociar privilegios a cambio de cooperación. La información que Himmler podía proporcionar sería extraída mediante procedimientos formales de interrogatorio, y cualquier testimonio sería evaluado en el contexto de un proceso judicial, no como parte de un acuerdo informal. El interrogatorio se interrumpió cuando el oficial británico ordenó una segunda inspección médica, esta vez más exhaustiva y específica. El objetivo era detectar cualquier mecanismo oculto que Himmler pudiera usar para suicidarse, una práctica común entre altos cargos nazis en los días posteriores a la rendición. Himmler fue conducido a otra sala, donde un médico militar británico, asistido por 2 enfermeros, lo examinó minuciosamente. Le revisaron la boca con instrumental médico, explorando cada molar, cada espacio interdental y las encías en busca de anomalías. La inspección fue incómoda y deliberadamente invasiva, diseñada para no dejar ninguna posibilidad sin verificar. Durante el examen, Himmler trató de resistirse de forma pasiva, cerrando los labios con fuerza cada vez que el médico intentaba acceder a su cavidad bucal. Los soldados lo inmovilizaron sujetándolo por los hombros y la cabeza, mientras el médico utilizaba un abrebocas metálico para forzar la mandíbula. Fue durante esta inspección cuando el médico detectó una ligera deformación en una pieza dental del lado derecho de la boca. Esa anomalía, una leve protuberancia que no correspondía con la forma natural del diente, era suficiente para sospechar que llevaba una cápsula de cianuro incrustada o adherida de alguna forma. Ante ese hallazgo crítico, los británicos tomaron medidas adicionales de seguridad. Decidieron que Himmler debía permanecer bajo vigilancia visual constante, sin un solo momento en que no hubiera al menos 2 pares de ojos observándolo. Le prohibieron cerrar completamente la boca sin supervisión y establecieron que cualquier movimiento sospechoso de la mandíbula o la lengua debía ser reportado inmediatamente. Los soldados encargados de su custodia recibieron instrucciones específicas sobre cómo reaccionar si el prisionero intentaba morder algo. Debían inmovilizarlo de inmediato, forzar la apertura de la boca e intentar extraer manualmente cualquier objeto antes de que pudiera tragarlo. Sin embargo, estas precauciones, aunque estrictas, dejaban márgenes de error inevitables. La tensión del momento, el cansancio acumulado del personal británico tras semanas procesando miles de prisioneros
y la rapidez con la que se sucedían los procedimientos creaban ventanas de oportunidad que un hombre determinado podía aprovechar. Himmler lo sabía. Durante todo el proceso de inspección y registro, había estado evaluando cada momento, cada distracción, cada segundo en que la vigilancia podía relajarse mínimamente. A lo largo de las horas siguientes, Himmler no perdió completamente la compostura, pero su semblante sí se deterioró visiblemente. Ya no mostraba la fría seguridad que había desplegado durante años como administrador del terror. Había comprendido que no tenía control sobre la situación, que los británicos no estaban interesados en sus propuestas de cooperación y que su destino no dependía de su voluntad. Sus respuestas comenzaron a perder la precisión anterior. En ocasiones, repetía información, construía frases incoherentes o se quedaba en silencio durante períodos prolongados. Este deterioro psicológico no se manifestaba en explosiones emocionales, sino en una especie de vacío interno que se reflejaba en su mirada fija, su respiración irregular y su incapacidad para mantener la concentración. Es en este punto donde su identidad pública, el arquitecto de uno de los sistemas de represión más vastos de la historia, se enfrentó directamente a su identidad individual, marcada por el miedo y la pérdida total de autoridad. La figura temida por millones se reducía ahora a un hombre exhausto, consciente de que cualquier intento por escapar a su responsabilidad estaba llegando a su límite. Los británicos decidieron trasladarlo a Lüneburg para un interrogatorio más formal y extenso. El recorrido que lo llevó hasta allí marcó el fin de su etapa como fugitivo y el inicio de sus últimas horas de vida, que transcurrirían bajo custodia directa de oficiales que sabían perfectamente quién era y qué representaba en la historia del Tercer Reich. La muerte en Lüneburg, el cianuro, el interrogatorio fallido y la reconstrucción de los hechos. El traslado de Heinrich Himmler desde Westertimke hacia Lüneburg se produjo con la máxima discreción posible. Los británicos habían comprendido la importancia del prisionero, no solo por su papel como jefe de las SS, sino porque simbolizaba el corazón administrativo del terror nazi. Su captura representaba para los aliados un punto crítico en la narrativa del fin del Tercer Reich, y su supervivencia era esencial para aclarar responsabilidades y reconstruir el funcionamiento interno del régimen. Pero esa intención chocaría, horas más tarde, con la determinación que Himmler llevaba consigo desde los últimos días de la guerra: evitar a toda costa enfrentar un juicio público. Cuando lo sacaron del centro de procesamiento inicial, ya había perdido el control sobre todos sus movimientos. Iba esposado, custodiado por soldados que no le dirigían palabra alguna, consciente de que la única herramienta que aún poseía era la cápsula de cianuro oculta en uno de sus molares. Aquella diminuta ampolla era, para él, la última frontera que podía decidir por sí mismo. Sabía que, mientras mantuviera la posibilidad de utilizarla, los británicos no tendrían poder absoluto sobre su destino. Llegaron a Lüneburg al anochecer del 23 de mayo de 1945. El edificio que lo recibió era una antigua estructura administrativa, reconvertida en cuartel de interrogatorios para altos oficiales nazis. La iluminación era mínima, las habitaciones estrechas y los pasillos resonaban con pasos constantes de guardias. Himmler fue llevado a una sala donde 2 oficiales británicos, un médico militar y un intérprete esperaban su llegada. El primer objetivo del equipo era claro: evitar que el prisionero se suicidara. Durante las semanas anteriores, varios oficiales nazis de alto rango habían logrado quitarse la vida mediante cápsulas de cianuro. Los interrogadores querían impedir que algo similar ocurriera con Himmler. Su testimonio era considerado una pieza clave para entender la cadena de mando del exterminio. Cuando entró en la sala, Himmler caminaba ligeramente encorvado, producto del cansancio acumulado y la tensión de las horas previas. Su rostro mostraba una mezcla de resignación y alerta. Se sentó donde se le indicó, rodeado por 4 soldados armados que se mantenían a escasa distancia. El oficial británico encargado del procedimiento comenzó con cuestiones formales: confirmación de identidad, revisión de datos personales, rango.
¿Cargos ejercidos durante el Reich? Himmler respondió con un tono neutro. Se limitaba a responder lo justo, sin extenderse demasiado. Evitaba mencionar detalles sobre operaciones, unidades especiales o decisiones administrativas. Su estrategia era dar información superficial para ganar tiempo. Sin embargo, el interrogatorio no había avanzado mucho cuando el médico británico interrumpió el proceso. Había sido encargado de realizar una inspección completa del prisionero para asegurarse de que no portaba ningún dispositivo letal escondido. El procedimiento era exhaustivo: revisión de ropa, cinturones, costuras, bolsillos, inspección de la cavidad bucal. Fue en ese momento cuando la escena tomó un giro inesperado. El médico pidió a Himmler que se pusiera de pie y abriera la boca. El prisionero obedeció parcialmente, separando apenas los labios. El médico se inclinó para examinar, pero Himmler volvió a cerrar la boca con fuerza. Esta resistencia fue suficiente para alertar a los presentes. El oficial británico ordenó a los guardias que lo sujetaran por los brazos y la nuca para permitir una inspección completa. Himmler apretó los dientes con firmeza, consciente de que cada segundo contaba. Los soldados intentaron forzar la mandíbula. Himmler resistió con toda su fuerza, manteniendo la boca cerrada mientras los guardias luchaban por separarle las mandíbulas. Durante esos segundos de forcejeo intenso, el médico gritó una advertencia urgente, pero antes de que pudieran completar el movimiento, se escuchó un chasquido seco, casi imperceptible. El sonido era inconfundible. Era el ruido característico de una cápsula de cianuro quebrándose entre los dientes. Himmler inclinó la cabeza hacia adelante, como si tratara de tragar con rapidez. Los guardias reaccionaron de inmediato. Lo sujetaron por los hombros, le abrieron la boca forzando la mandíbula, y el médico intentó introducir la mano para impedir que tragara por completo el contenido, pero ya era tarde. En cuestión de segundos, Himmler comenzó a convulsionar. Su respiración se volvió irregular y produjo un sonido gutural. El veneno actuó con la velocidad característica del cianuro de potasio. Primero un ardor intenso en la boca y la garganta, luego un cierre repentino de las vías respiratorias, seguido de una pérdida del control muscular. El médico militar intentó reaccionar con los medios disponibles. Ordenó colocarlo sobre la camilla, elevar la cabeza, intentar una maniobra de inducción al vómito y revisar la cavidad bucal para determinar si quedaba algún residuo. La escena estuvo marcada por gritos de órdenes, movimientos rápidos y una tensión palpable. Himmler ya estaba entrando en la fase crítica de envenenamiento. La piel comenzó a adquirir un tono grisáceo, los ojos se hundieron ligeramente y los latidos del corazón se volvieron irregulares. El médico intentó administrar estimulantes cardíacos, pero el veneno ya había penetrado el torrente sanguíneo. Los esfuerzos por reanimarlo continuaron durante varios minutos. Compresiones torácicas, ventilación artificial, inyecciones de adrenalina. Nada funcionó. En menos de 10 minutos desde que había mordido la cápsula, su respiración se detuvo. Su rostro se endureció en una expresión que combinaba dolor y una forma de determinación final. El médico británico continuó intentando maniobras de emergencia, pero finalmente declaró oficialmente la muerte. La hora fue registrada con precisión, aproximadamente las 23:14 horas del 23 de mayo de 1945. Los oficiales en la sala quedaron en silencio, sorprendidos por la rapidez con la que había ocurrido. Durante días habían tratado de impedir exactamente lo que acababa de suceder, conscientes de que la muerte de Himmler privaría a los aliados de una pieza clave de información sobre la logística del genocidio. Una vez confirmado el fallecimiento, comenzaron los procedimientos de documentación. Los soldados anotaron cada detalle: la hora aproximada de la ingestión, las reacciones físicas, los intentos de reanimación, la declaración final del médico, la posición del cuerpo. También se registraron los objetos personales que Himmler había llevado consigo: un cepillo de dientes, un par de gafas redondas, un peine, un bloc de notas, insignias de rango y los documentos falsos de Heinrich Hitzinger. Todos estos elementos fueron embalados cuidadosamente.
El cadáver de Himmler fue colocado sobre una camilla y cubierto con una manta gris. Su rostro quedó parcialmente visible. Labios azulados, una ligera espuma alrededor de la boca. La cápsula de cianuro había dejado un olor característico, perceptible todavía en la sala. El siguiente paso fue la confirmación forense. Los británicos no podían permitirse dudas. Debían demostrar con absoluta claridad que el hombre muerto era Himmler y que su muerte se había producido por una acción propia, no por negligencia o violencia externa. Un equipo médico examinó el cuerpo. Confirmaron las características físicas conocidas: cicatrices antiguas, deformaciones dentales, la forma de la mandíbula, las proporciones del rostro. También verificaron la causa de muerte mediante el color de los tejidos internos, el olor y la reacción química del veneno. Todo coincidía. Una vez certificada la identidad, surgió una decisión inmediata: ¿qué hacer con el cuerpo? La política aliada en aquellos días era clara: evitar cualquier posibilidad de que la tumba de un alto dirigente nazi se convirtiera en un punto de culto para simpatizantes. Los británicos decidieron proceder de la misma manera que con otros líderes nazis. Su cuerpo sería enterrado en un lugar desconocido, sin marca visible, sin registro público. El 24 de mayo, al amanecer, un pequeño grupo de soldados transportó el cadáver envuelto en una lona. Salieron del cuartel y se dirigieron a las afueras de Lüneburg. No se anunció la operación, no se documentó fotográficamente de manera oficial y no se dejó registro preciso de la ubicación. Los relatos posteriores coincidirían en señalar un área boscosa, pero sin coordenadas verificables. Allí, en una fosa excavada deprisa, depositaron el cuerpo sin ceremonia alguna. Lo cubrieron con tierra, la compactaron y borraron cualquier señal visible. Con ese acto concluyó la presencia física de Himmler en la historia del Reich. Su muerte no produjo conmoción dentro de la población alemana, que en aquel momento enfrentaba la devastación absoluta del país. Para el mando británico, su suicidio representó una pérdida significativa de información que podría haber resultado crucial en los juicios futuros. Su testimonio habría ayudado a llenar lagunas sobre decisiones internas, cadenas de mando y órdenes administrativas relacionadas con la maquinaria del exterminio. Lo que quedó de Himmler, más allá del cuerpo enterrado en secreto, fue la estructura política y represiva que había dirigido durante años. Su desaparición física eliminó la posibilidad de atribuirle responsabilidades mediante confesiones, pero no borró la evidencia documental que demostraba su papel central en la organización del genocidio. La cápsula de cianuro selló también su huida final, la de enfrentar su propio pasado ante un tribunal. El rastro borrado, el destino del cuerpo, el silencio oficial y la construcción histórica de su final. La muerte de Heinrich Himmler en Lüneburg no puso fin únicamente a la vida del arquitecto administrativo del sistema de exterminio nazi. También abrió la puerta a un proceso deliberado de desaparición física, documental y simbólica, impulsado por los británicos para evitar que su figura se convirtiera en un punto de referencia para simpatizantes o nostálgicos del régimen derrotado. Este último capítulo, marcado por la ausencia de ceremonias, por informes reservados y por decisiones calculadas, revela hasta qué punto los aliados comprendieron el riesgo de permitir que los restos del antiguo Reichsführer SS adquirieran un valor político o propagandístico. Una vez que Himmler fue enterrado en secreto, su cuerpo dejó de existir para la esfera pública. No hubo autopsia formal publicada, no hubo fotografías oficiales difundidas ampliamente. No hubo comunicado detallado de las autoridades británicas que explicara el destino exacto de los restos. El silencio que rodeó estos hechos formó parte de una política diseñada para borrar cualquier traza física que pudiera alimentar mitologías posteriores. Las potencias aliadas sabían que, incluso en la derrota total, el nazismo conservaba seguidores dispersos que podían intentar transformar cualquier vestigio, un cuerpo, un lugar, un objeto personal, en un símbolo de resistencia o martirio. La forma en que se gestionó el cadáver de Himmler
fue, en ese sentido, una continuación del esfuerzo por desmontar no solo la estructura del Tercer Reich, sino también su capacidad para proyectarse hacia el futuro. El primer paso de este proceso fue la elaboración de un informe interno extremadamente conciso y restringido. En él se registraba la identidad del prisionero, las circunstancias precisas del suicidio, la confirmación médica de la muerte y la decisión de proceder con un entierro secreto. No se detallaban coordenadas exactas, ni se incluía un plano de ubicación, ni se solicitaba confirmación escrita de un superior jerárquico. Los británicos optaron por un documento breve, suficiente para uso administrativo interno, pero insuficiente para ser utilizado como referencia histórica pública o accesible. De esta manera, se aseguraron de que la fosa donde Himmler fue depositado quedara fuera de cualquier búsqueda futura, tanto por parte de simpatizantes como de historiadores o periodistas. La ausencia de un registro preciso tuvo consecuencias inmediatas y duraderas. Incluso dentro del propio aparato militar británico, muy pocos oficiales supieron exactamente dónde había sido enterrado. Los soldados que participaron en la operación fueron instruidos explícitamente para no discutir el tema bajo ninguna circunstancia y, una vez concluida la tarea, regresaron a sus unidades sin conservar detalles específicos ni documentos escritos. El objetivo era simple y claro: evitar que, en el futuro, alguien pudiera reconstruir el lugar de enterramiento mediante relatos fragmentados o testimonios dispersos. La memoria individual de quienes estaban presentes debía ser el único vestigio, y la memoria humana, por naturaleza, es inexacta, variable y fácilmente erosionada por el tiempo. Mientras tanto, en Londres y en los centros de mando aliados en Europa, la muerte de Himmler generó reacciones encontradas entre los oficiales de inteligencia y los planificadores de los juicios de guerra. Para algunos, su suicidio representó un alivio inmediato. Evitaba la necesidad de organizar un juicio complejo, largo y mediático que habría requerido la presentación de miles de documentos, cientos de testigos y un proceso judicial de altísima visibilidad internacional. Para otros, en cambio, su muerte constituyó una pérdida significativa e irreparable de información crucial. Himmler había tenido acceso a los niveles más profundos del aparato represivo nazi. Sabía cómo se habían diseñado las deportaciones, quiénes habían firmado las órdenes clave, cómo operaban los campos de exterminio, qué métodos se habían utilizado para mantener la colaboración de diversas instituciones civiles y militares. Su testimonio habría sido crucial para completar el rompecabezas judicial e histórico que apenas comenzaba a reconstruirse. Pero más allá de las valoraciones internas, la consigna general fue evitar que su muerte se transformara en una narrativa pública con elementos heroicos o trágicos que pudieran ser aprovechados políticamente. El pueblo alemán, en mayo de 1945, enfrentaba un país devastado, ciudades en ruinas, millones de desplazados, racionamiento extremo, enfermedades y una ocupación militar completa. La figura de Himmler no ocupaba un lugar prioritario en las preocupaciones inmediatas de la población, pero los aliados sabían que ciertos grupos ideológicos podrían intentar reivindicar su memoria a mediano o largo plazo. Por ello, optaron por ofrecer una versión formal estrictamente necesaria y mínima: que Himmler había sido capturado, identificado correctamente y que se había suicidado mediante veneno. Nada más. No se proporcionaron detalles adicionales, no se celebraron conferencias de prensa extensas, no se distribuyeron fotografías del cadáver. Este silencio oficial marcó el inicio de un proceso que, con el tiempo, convertiría su final en un punto oscuro y poco discutido dentro de los relatos históricos de la posguerra inmediata. Mientras figuras como Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop o Wilhelm Keitel eran sometidas a juicios públicos exhaustivos que culminaron en sentencias de muerte o largas condenas documentadas minuciosamente, Himmler quedó fuera de ese escenario judicial, desapareciendo de la vista pública incluso antes de que comenzaran los procedimientos internacionales de Nuremberg. Esta ausencia tuvo una consecuencia histórica inmediata:
Himmler se convirtió en el único líder de primer rango del Tercer Reich cuya responsabilidad histórica no fue debatida formalmente ante un tribunal internacional. Su muerte cerró esa puerta de manera abrupta e irreversible. Tras la eliminación de su cuerpo, quedaba una segunda tarea administrativa: gestionar los documentos, pertenencias personales y registros que habían quedado bajo custodia británica. Objetos como su cepillo de dientes con iniciales grabadas, gafas con graduación específica, documentos falsos y piezas del uniforme fueron almacenados en archivos militares británicos sin un plan claro ni sistemático para su preservación futura o exhibición pública. Algunos de estos objetos serían estudiados posteriormente por historiadores o conservados en colecciones oficiales de museos, pero muchos otros fueron catalogados de forma imprecisa o incluso extraviados, lo que contribuyó a la dispersión y, en ciertos casos, pérdida irreversible de material potencialmente relevante. La prioridad de los británicos no era conservar recuerdos personales de Himmler para la posteridad, era documentar únicamente lo estrictamente necesario para cerrar el expediente administrativo y continuar con el procesamiento de otros criminales de guerra. Paralelamente, surgieron interrogantes técnicos sobre la cápsula de cianuro que había utilizado. Desde los primeros días tras su muerte, diversos oficiales especularon sobre cómo había logrado ocultarla exitosamente, pese a las numerosas revisiones médicas a las que fue sometido. La explicación más plausible, confirmada posteriormente por el análisis forense, era que la cápsula estaba incrustada entre una pieza dental y la encía, oculta deliberadamente de una manera que requería una revisión dental extremadamente minuciosa con instrumental especializado. Himmler había recibido cápsulas de cianuro durante años como medida estándar para altos cargos nazis, y había sido instruido específicamente sobre cómo usarlas y ocultarlas sin permitir que fueran detectadas fácilmente mediante inspecciones superficiales. Esta práctica era común en la élite del régimen, lo que explicaba por qué tantos jerarcas lograron suicidarse antes o durante su captura, frustrando los intentos aliados de llevarlos a juicio. Otro elemento importante en la construcción posterior de su final fue la reacción alemana, o más bien la ausencia de ella. A diferencia de la muerte de Hitler, que generó rumores contradictorios, teorías conspirativas y relatos divergentes durante décadas, el suicidio de Himmler fue aceptado con relativa rapidez y sin controversia significativa. Esto se debió en parte a que, para mayo de 1945, el país estaba demasiado ocupado tratando de sobrevivir física y emocionalmente como para desarrollar un discurso colectivo sobre sus antiguos líderes. Además, el desprestigio político de Himmler era profundo, incluso entre antiguos partidarios del nazismo. Muchos militares lo habían considerado un intruso incompetente en asuntos de estrategia militar. Otros lo veían como responsable directo de crímenes que preferían no recordar ni asociar con su propia participación en el régimen. Su caída en desgracia ante Hitler y su intento fallido y desesperado de negociar con los aliados lo había convertido en una figura incómoda incluso dentro del propio régimen durante sus últimos días. Mientras el cuerpo de Himmler desaparecía en una tumba anónima sin marcas, su responsabilidad histórica emergía con más claridad cada día. A medida que los aliados liberaban campos de concentración, incautaban archivos completos y tomaban testimonio detallado a supervivientes, su nombre aparecía recurrentemente como la firma detrás de decisiones fundamentales. Órdenes administrativas, decretos burocráticos, informes internos y correspondencia directa revelaban la profundidad de su implicación en la deportación, el asesinato masivo y la explotación sistemática de seres humanos. Su desaparición física no evitó que su legado quedara documentado con una precisión casi clínica en miles de páginas de evidencia. Con el paso de los años, la figura de Himmler se transformó en un símbolo particular dentro del análisis histórico del Tercer Reich. No representaba el poder carismático de Hitler, ni la ambición política propagandística de Goebbels, ni el militarismo incompetente de Göring. Himmler encarnaba otra dimensión, la del burócrata obsesivo
el organizador frío y metódico que convirtió ideas ideológicas en sistemas administrativos de muerte. Su muerte por cianuro reforzó precisamente esa imagen, un acto final calculado que evitó deliberadamente toda confrontación pública y que, al mismo tiempo, preservó la lógica de control absoluto que había guiado su vida. Al desaparecer en silencio, Himmler dejó un vacío significativo en los juicios de Nuremberg. Los fiscales tuvieron que reconstruir su papel a partir de documentos, testimonios indirectos y estructuras administrativas. Lo que habría sido una confrontación directa con el hombre que había diseñado parte del sistema genocida, tuvo que convertirse en una reconstrucción técnica, sin la presencia física del responsable. Su ausencia impidió, además, que pudiera ser interrogado sobre temas clave: las discusiones internas sobre la solución final, los mecanismos de coordinación entre las SS y el Ministerio del Interior, las comunicaciones con los comandantes de los campos y las órdenes directas que había dado a los Einsatzgruppen. En la posguerra, el silencio sobre su tumba se convirtió en un elemento simbólico. A diferencia de otros líderes cuyos cuerpos fueron enterrados, exhumados o estudiados, Himmler desapareció por completo. Ningún mapa oficial contiene el lugar. Ningún archivo público registra la fosa. Ninguna fotografía muestra el destino final. Su rastro físico se evaporó en un acto deliberado de los aliados, que comprendieron que el lugar de descanso de un dirigente nazi no debía convertirse jamás en un punto de encuentro, memoria o reivindicación para grupos extremistas. El silencio oficial también contribuyó a la proliferación de versiones no confirmadas, rumores y relatos contradictorios durante las décadas siguientes. Algunos afirmaban que había sido enterrado en un bosque cercano a Lüneburg, otros sugerían un área abierta a las afueras de la ciudad. Algunos incluso afirmaron que había sido incinerado, aunque no existe evidencia documental que respalde esa versión. Estas contradicciones fueron el resultado directo de la decisión aliada de no registrar públicamente el entierro. El misterio, aunque menor comparado con otros aspectos del final del Tercer Reich, persistió como parte del relato histórico de su final. Con el paso del tiempo, sin embargo, la ubicación exacta dejó de tener relevancia historiográfica. La documentación sobre su vida, su papel en el Reich y su responsabilidad en el sistema de exterminio era tan abrumadora que el destino de su cuerpo pasó a un segundo plano. Lo que importaba no era dónde había sido enterrado, sino la evidencia irrefutable de su papel en la maquinaria del genocidio. Su tumba desaparecida se convirtió, involuntariamente, en una metáfora adecuada, un vacío en la tierra para un hombre cuya vida había producido, por medio de decisiones burocráticas, millones de vacíos más profundos. El cierre histórico de su figura se consolidó con la apertura progresiva de archivos y la publicación de estudios especializados que detallaron su importancia dentro del aparato nazi. Lo que los británicos habían evitado, convertir su muerte en un acto público, también impidió que surgiera una narrativa heroica o reivindicativa desde sectores extremistas. Himmler no tuvo tumba, no tuvo funeral, no tuvo despedida. Su final fue un acto de desaparición física en consonancia con la destrucción moral e institucional del régimen que había servido. Hoy, el lugar donde yace sigue siendo desconocido y probablemente lo será para siempre. Ese anonimato no es un accidente. Es el resultado de una decisión política consciente: impedir que el último rastro del Reichsführer SS pudiera convertirse en un símbolo. Su historia, sin embargo, permanece íntegra en archivos, testimonios y análisis que reconstruyen, con claridad despiadada, la dimensión de su responsabilidad. Así concluye la trayectoria de Himmler en el mundo físico. No en un tribunal, no ante los ojos de las víctimas, no en un proceso judicial que revelara cada detalle de sus crímenes, sino en una fosa sin nombre que representa tanto un cierre administrativo como una declaración política. Su legado, en cambio, quedó expuesto a la luz de la posguerra, sometido al escrutinio histórico y al análisis de una humanidad decidida a comprender cómo un individuo pudo transformar la burocracia en un instrumento de muerte.